Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y os traigo un nuevo vídeo, en este caso una entrevista con Javier Pellicer, el autor de Lerna. Así que antes de nada, bienvenido de nuevo al canal. Javier, ¿cómo estás? Hola Álvaro, pues genial aquí, deseando hablar contigo un poquito de la novela y a ver si a los espectadores también les gusta esta charla. La última vez que hablamos, además, que fue sobre tus anteriores dos libros, los cuales dejaré imágenes por aquí en el canal para todos y además haré referencia de que podéis buscar esta conversación anterior si queréis profundizar un poco más en lo que es la vida del escritor y diferentes opiniones que vertimos aquel día. Hoy vamos a ir más centrados en este último libro de Lerna y entro directamente a preguntarte por qué este periodo, por qué la Edad del Bronce y por qué esta ubicación. Pues la novela nace desde la mitología, concretamente de un mito irlandés que aquí en España es muy poco conocido, que es el Lebor de Bala, el libro de las invasiones de Irlanda, que narra un poco en clave mitológica los distintos pueblos que llegaron a Irlanda para colonizarla. Y yo quería desarrollar algo diferente, algo totalmente diferente a la novela histórica pura, y quería mezclar un poco la mitología con la historia. Y me decidí por estos mitos irlandeses que me encantan, estoy fascinado con la mitología del norte de Europa, y decidí elegir uno de esos mitos, concretamente el primero, de la llegada de Partolón, que es un pueblo mitológico que llegó más o menos 200 años después del diluvio universal. Ya sabemos que las fechas pues, no son muy históricas, pero bueno, más o menos lo relacionas con la Edad del Bronce, y conecté esta mitología con una cultura de la Edad del Bronce maravillosa y fascinante como es la cultura minoica, que se desarrolló en Creta precisamente en la Edad del Bronce. Me parece que al principio no tenía muy claro que pudieran combinar estas dos vertientes, estos dos elementos, pero luego resulta que hay un montón de conexiones que hace que la novela sea lo más natural de lo que yo me hubiera imaginado al principio. Y básicamente es esto, meter en contexto histórico una mitología, un mito que por sí mismo no tiene contexto histórico, pero que me parece que de esta manera lo podemos acercar a más lectores y a más gente que no conoce este tipo de mitología. La última vez que hablamos, además, yo recuerdo que tú estabas ilusionado con la idea de que saliese Lerna, que luego creo que se tuvo que retrasar también por toda esa crisis tan complicada del coronavirus para la cultura. ¿Cómo te sientes una vez que ya ha salido y que ya supongo que los lectores te van diciendo lo que les está pareciendo? ¿Cómo te sientes con respecto a este libro? Pues imagínate, claro, con todos los problemas que hubo, la novela tendría que haber salido precisamente en marzo, junio, entre marzo y junio tendría que haber salido, y se fue posponiendo. Teníamos que intentar llegar a la Feria del Libro de Madrid, pero como también la cancelaron, pues al final se fue retrasando un poquito hasta que tardó lo que tardó en salir, y salió pues casi prácticamente ya en verano. Y claro, con el problema del coronavirus, pues no hemos podido ni presentar en presentaciones presenciales. Solo he hecho una sesión de firmas presencial, el resto lo hemos tenido que hacer todo por internet, pero bueno, es la época que nos ha tocado vivir y tenemos que adaptarnos de la manera que sea para que el libro pues llegue al lector y conozca la novela. Y bueno, ilusionadísimo. Espero que el feedback del momento está siendo bastante bueno, los lectores les está gustando la novela, y bueno, pues ahora es dejar pasar el tiempo y seguir defendiéndola hasta ver cómo van las ventas. Yo no he podido terminarla, estuvimos hablando el otro día, así que no sabes todavía mi opinión sobre esta novela. Tengo aquí una serie de cosas apuntadas que es mi opinión personal, pero no sé si tú estarás de acuerdo sobre tu propia novela, ¿no? Yo creo que esta novela, de las que he leído anteriormente, que son El espíritu del lince y Los leones de Aníbal, es la que menos tiene que ver con el contexto histórico. Quiero decir, la que más peso tiene la propia novela. A mí, leyéndolo, me ha parecido que es un libro sobre la amistad, sobre las difíciles relaciones entre hermanos, sobre el amor, sobre toda esa parte es importantísima y está vestida en un contexto histórico, pero al final no tiene tanta importancia como lo que realmente es el hecho narrativo en sí. Sí, no, para mí yo la defino siempre como una novela de personajes. O sea, es una novela donde se desarrolla la evolución de los personajes, es la parte fundamental de la novela, la emotividad, las relaciones entre los personajes es lo más importante. Y es cierto que el contexto podría haber sido otro contexto, podría haber ubicado este mito irlandés en cualquier otro. De hecho, los orígenes iba a estar ubicado más o menos en la época de la Guerra de Troya, pero luego descubrí que la cultura minoica era maravillosa y decidí que tenía que utilizar la cultura minoica. Y sí que es cierto que el contexto histórico es quizás secundario, pero al mismo tiempo de una importancia vital porque otorga una profundidad a la historia, a la novela,
que no tendría si fuera totalmente ficticia, si estuviera desarrollada en un mundo simplemente mitológico. Entonces, el contexto histórico para mí es muy importante. Primero porque me permite utilizar la cultura minoica, luego porque da una profundidad y una cohesión y un realismo a la novela que no tendría si estuviera más enfocado a la mitología o incluso a la fantasía. En ese sentido, me parece que la novela se rige por su propia cohesión interna. Lo más importante es la trama, que me la dicta el mito de Partolón, el mito del libro de las invasiones, pero el contexto histórico pues le otorga, como digo, una cohesión y un realismo que se agradece. Yo, sobre todo, he visto una diferencia en el sentido de que a lo mejor los otros libros, sin el contexto histórico, o sea, era el hilo conductor máximo y sin embargo este tengo la sensación de que es un libro que puede leer cualquier persona, que ni siquiera le tiene que interesar la novela histórica, sino que es por momentos una novela de amor, por momentos de envidia, de engaño, o sea, me parece que es muy interesante. De hecho, la novela tiene un toque a fantástico más evidente que las anteriores novelas, y en ese sentido pues también se puede acercar a la gente que le gusta el género fantástico, por ejemplo. Y ese también era un poco el objetivo, que la novela histórica no fuera solamente para gente que le gusta la historia, sino que también poder acercar ciertos elementos históricos a gente que no le gusta la novela histórica. Porque me parece que es una manera adecuada de ganar nuevos lectores y que la gente descubra la historia a partir también de novelas que no son completamente históricas, sino que son híbridos entre géneros. Podemos hablar un poco de Lerna, del nombre, de por qué viene y quién es este fantástico personaje. Lerna es uno de los personajes, es el personaje más importante de la novela. Quizá no tenga tantas páginas como otros, pero de hecho es el personaje más importante sobre el que gira toda la historia, desde el principio hasta el final. Y es un personaje femenino, es una mujer. No voy a decir mucho más porque ya sabes cómo está el tema de los spoilers y es un personaje que lo marca todo en la novela, pero me he encontrado mucho más a gusto de lo que yo imaginaba ficcionando en la piel de una mujer, porque he utilizado varias veces a mujeres en mis novelas, pero nunca le había dado tanta importancia a un personaje femenino como en esta novela, porque, como digo, todo gira en torno a ella. Y bueno, Lerna es también otra cosa, pero eso ya lo descubrirá el lector. Sí, eso te iba a decir porque yo no recuerdo un personaje o los protagonistas, el espíritu del lince era un hombre, con relaciones evidentemente, pero era un hombre y también en los leones de Aníbal creo que eran 3 hombres, si no recuerdo mal, pero en este caso sí tiene una importancia muy clave. ¿Sentiste cómodo haciéndolo? ¿Hay Sí, sí, mucha sí. diferencia? Me sentí bastante cómodo ya con mi segunda novela, con Legados, que era totalmente fantástica, estaba enclavada dentro del género fantástico por completo. Y también había un personaje femenino que compartía protagonismo con el otro personaje, con el otro protagonista masculino. Pero en este caso, la importancia de Lerna no reside en la cantidad de páginas que tenga, ni ni el desarrollo del personaje, porque al final tiene muchas menos páginas que el resto de personajes protagonistas. Lo que importa es la influencia que tiene ese personaje en el resto de personajes y en la trama en sí. En ese sentido, creo que es una manera diferente de abordar una novela. O sea, no todo gira en torno a los personajes protagonistas, sino que también giran los personajes que no son protagonistas y que no llevan el peso por sí mismo de la novela, pero su influencia es un poco como ocurría con Leones de Aníbal, con el propio Aníbal, que no era protagonista, solo tenía un capítulo dedicado a él, desde su punto de vista, narrado desde su punto de vista, pero en cambio todo giraba en torno a su figura. En este sentido pasa lo mismo, pero con Lerna. Y creo que son maneras de abordar diferentes la novela para que no sea todo tan clásico, tan tradicional en la novela. A mí me gusta, ya sabes que me gusta mucho abordar nuevas maneras de ver las cosas, retos diferentes no solo para que yo disfrute más como autor, sino para que el lector también descubra otra manera de consumir literatura, que simplemente lo tradicional. También hemos hablado alguna vez de algo que yo creo que es clave, que bueno, pero es clave en verdad en todos los trabajos, que es que la propia escritura va haciendo al escritor, ¿no? Y hay un desarrollo, yo lo noté muy evidente de un libro a otro, sobre todo con los Leones de Aníbal, lo vi un libro más profundo, más desarrollado, también con una manera de expresarte que a mí me parecía que estaba un poquito más fina, más desarrollada. ¿Tú notas que Lerna es el libro más completo o el libro mejor, aunque sé que siempre es difícil decir esto por un escritor, pero el que
mejor te ha quedado por lo menos, ¿no? Porque yo creo que incluso a nivel de encuadernación y demás, es un libro que tiene una presentación muy bonita, que se ve que está cuidado, que tiene el marcapáginas, tapadura, es decir. Sí, en ese sentido Eraso trabaja muy bien en sus ediciones y como novela yo evidentemente sí que noto que es una evolución, pero sobre todo es una evolución porque yo mismo me marco retos, me marco nuevas maneras de hacer las cosas porque necesito crecer como autor y un autor que se estanca siempre en el mismo estilo, el mismo género, la misma época, el mismo tipo de narrativa, el narrador siempre es en tercera persona o en primera persona. A mí me gusta ir cambiando un poquito y ir madurando también como escritor, aprendiendo nuevas técnicas, nuevas maneras de hacer las cosas y eso creo que por fuerza tiene que notarse en el estilo literario y en la propia historia, en la madurez de la historia y en abordar temas quizás más complicados, más, por ejemplo, en esta novela se abordan ciertos temas un poco que hoy en día se verían un poco con cierta, no sé cómo llamarlo, un poco que no gustan, ¿no? El tema del incesto, por ejemplo, es una cosa que se trata en la novela, es una cosa que echa mucho para atrás. El otro día me lo dijo un lector, pero es que, ¿cómo se te ocurrió utilizar esa? Y yo le dije, pero es que eso era lo más habitual en la época. O sea, los egipcios practicaban el incesto, por ejemplo, y hay un montón de culturas antiguas que practicaban el incesto. Y yo no lo puedo señalar como algo malo dentro del contexto de la novela, porque en aquel momento ese no era la visión, no era algo reprobable. En ese sentido, pues me gusta abordar cosas diferentes y arriesgadas, porque creo que para descubrir la historia antigua no podemos verla desde el punto de vista actual, tenemos que verla desde el punto de vista de aquella época. Claro, eso también lo hablamos en la primera conversación, que es clave. ¿Cuál ha sido tu formación, más allá de ese libro que has mostrado a cámara? ¿Cuál ha sido el proceso de aprendizaje a nivel histórico para poder llevar a cabo esta novela, que es de un periodo además bastante oscuro, bastante complicado de informarse? Sí, bueno, el tema de la mitología irlandesa es bastante simple porque el mito de Partolón es muy escueto. Lo que tenemos, lo que nos han dejado los manuscritos de la Edad Media, los monjes de la primera evangelización católica en Irlanda, pues nos dejaron poemas muy cortos y ahí tenías una trama que utilizar, pero luego evidentemente tú tenías que rellenarla con, bueno, lo que hacemos los autores, ¿no? Las lagunas las rellenamos con ficción. Y luego el tema de la documentación, pues bueno, tuve que informarme sobre todo de la prehistoria de Irlanda, evidentemente, todo el tema de pues, los yacimientos, el Newgrange y todos los yacimientos que había en aquella época en Irlanda. Tuve que, por supuesto, documentarme profundamente sobre la Creta minoica, fue esencial porque es la base desde la que parte la historia, la Creta del rey Minos, pues qué había detrás de la leyenda del rey Minos. Tenía que buscar una base histórica y coherente para que no fuera todo mitología fantástica. Tenía que buscar una explicación al Minotauro, a la leyenda del Minotauro, a las danzas sagradas que se representan en el Palacio de Nosor, la presencia de dioses como Poseidón en aquella época, cuando Poseidón siempre se tiende a pensar que es un dios griego, cuando en realidad es bastante más anterior. Todo ese tipo de cosas pues lo utilicé pues, eminentemente información en inglés, porque es lo que más hay. Pero también había algunos libros interesantes de Paul Febret o de los trabajos de Arthur Evans, que fue el descubridor del Palacio de Nosos, también están traducidos, muchos de ellos, y en base a eso pues tuve que crear toda la trama documental para poder crear la novela. Ujú. Y en cuanto a la difusión que está teniendo la obra y a la recepción que está teniendo, ¿es la que te esperaba? ¿Está siendo menos por el tema del coronavirus o eres optimista? De momento yo veo, o sea, entre los medios la novela tiene cierta buena acogida. Evidentemente no es lo mismo cuando puedes hacer una promoción presencial, que puedes ir a, pues no sé, a emisoras de radio, a hacer presentaciones, ir a la feria del libro. Las ferias son lo más importante, lo que más te conecta con el lector. Pero Internet nos da una herramienta muy poderosa a través pues, de charlas online como la que estamos dando hoy mismo o con no sé, con videoconferencias con grupos de Facebook o con en Instagram, directos en Instagram. Hay una gran posibilidad que tenemos gracias a las redes sociales y a Internet, que creo que gracias a esta pandemia estamos poniendo en valor, porque antes no le dábamos valor a hacer una presentación online, que también tiene un gran potencial porque llegas a gente que no llegarías con presentaciones presenciales.
Y creo que ahora, gracias a la pandemia, de lo poco bueno que nos ha dejado la pandemia es precisamente esto, de redescubrir una herramienta como Internet a la hora de promocionar novelas y libros. Bueno, de hecho, teniendo en cuenta que esto es para un canal de YouTube, la siguiente pregunta es prácticamente obligatoria. ¿El libro solo se puede comprar en España o a través de ebook se puede comprar en Latinoamérica? Además, ya sabes que YouTube, la comunidad hispanohablante está absolutamente, no hay fronteras. Vamos. Sí, no, el libro de momento en papel solo se puede comprar aquí en España, pero Edasa publica también en Argentina, en Chile, en México creo que también. Hay varios países de Latinoamérica donde tiene presencia, lo que pasa es que tarda un poco más en aparecer allí, porque primero tiene que rodar por aquí, por el circuito nacional, y luego pues, lo llevan los ejemplares allí a Latinoamérica. Pero yo creo que en 2 o 3 meses podrá estar por allí perfectamente. Y luego el ebook, cuando aparezca, porque creo que todavía no ha aparecido, creo que todavía no lo han editado el ebook, también podrá estar disponible en todo el mundo, por supuesto. Y supongo que el audiolibro, también estamos en trámites para elaborar el audiolibro, así que ese también podrá ser comprado en cualquier lugar del mundo. Perfecto. Entonces, bueno, pues la última pregunta que te tengo que hacer es, evidentemente, lo que siempre hay que preguntarle a un escritor cuando saca un libro, futuros proyectos, ¿no? Si ya estás en algo, ya tienes algo escrito, pensado. Sí, tengo la siguiente novela está escrita, ahora estoy en uno de los procesos de revisión, porque lo hago por etapas, las revisiones, y lo que pasa es que, claro, me lo voy a tomar con más calma de lo habitual, porque evidentemente con el tema de la pandemia pues no hay tanta prisa para sacar una nueva novela, y encima también me gusta espaciar un poco los lanzamientos, porque saturar al lector con 2 novelas en 2 años consecutivos me parece que es un poco excesivo. Pero la siguiente novela está escrita, el salto en el tiempo es muy, 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 muy grande, salto al futuro, no al futuro de nuestro presente, pero casi, casi, me voy a acercar más al presente de lo que nunca me he acercado. No voy a decir nada más, pero sí que voy a decir que es un proyecto que me ilusiona muchísimo y creo que va a ser un salto cualitativo muy grande en mi carrera literaria. Ujú. Y por último, la idea, si como parece a principios de año empiezan ya las vacunaciones y demás, es que se hagan las presentaciones estas de manera pública personal, ¿no? O sea, todo lo que no se ha podido hacer ahora, más o menos hacerlo un par de meses más tarde, ¿no? Sí, 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 yo tengo muchas esperanzas de que cuando todos podamos volver a ir a presentaciones, a ferias y todo, espero que todo este tiempo de contención que todos hemos querido hacer todo esto, espero que el lector también tenga esas ganas de volver a conectar con nosotros, a vernos las caras y espero que sea un boom otra vez de ilusión y de reencontrarnos todos y tengo mucha confianza en mediados del año que viene, cuando por fin podamos ir a ferias del libro y todo esto, tengo mucha esperanza en eso y creo que la gente va a responder. Perfecto. Pues esto ha sido todo. Esta ha sido la breve entrevista para presentar el libro de Lerna de Javier Pellicer. Yo os recomiendo a la gente que le dé una oportunidad porque la verdad es que desde mi punto de vista vuela bastante más alto que una novela histórica y llega a público que le puede gustar la novela simplemente porque me parece que el peso narrativo es muy importante en esta obra. Así que muchas gracias por haber estado aquí, Javier, y mucha suerte. Gracias a ti y bueno, un saludo a todos los espectadores.